Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Universidad Central, de la Facultad de Ingeniería y el Grupo de Investigación Agua y Desarrollo Sostenible, les damos una cordial bienvenida al sexto Foro Nacional de Agua, Páramo y Minería. Para nosotros es un verdadero placer contar con su compañía en este certamen académico en el que intervendrán expertos nacionales e internacionales. Queremos pedirles de manera respetuosa y en la medida de sus posibilidades apagar sus teléfonos móviles o ponerlos en modo de silencio para evitar interrupciones durante el evento. Damos ya inicio al acto de apertura del sexto Foro Nacional de Agua con las palabras de la doctora Ligia Echeverry. Ella es la rectora encargada de la Universidad Central. Doctora Ligia, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor decano, señores organizadores de este magno evento, invitados especiales, conferencistas, estudiantes. A nombre del señor rector Guillermo Páramo Rocha, les doy una cordial bienvenida a la Universidad Central y a este auditorio, sede del sexto Foro Nacional del Agua, que en esta versión tuvo el acierto de concretarse en la interacción conflictiva entre agua, páramo y minería. La primera, indispensable para la vida sobre la tierra y para garantizar la existencia de la sociedad humana. El segundo, ecosistema generador del preciado líquido. Y el tercero, depredador de diversos ecosistemas, pero al mismo tiempo fuente de trabajo y de producción de elementos necesarios para el crecimiento económico de los países. Nuestra institución ha planteado desde principios del milenio el desarrollo de una tarea misional adicional a la docencia, la investigación y la extensión. Se trata de la preservación del patrimonio, refiriéndose con ello al patrimonio vivo, al patrimonio cultural, material e inmaterial y a la biodiversidad. Para hacer efectivo este propósito, abrió en la Facultad de Ingeniería los espacios de las carreras de recursos hídricos y posteriormente de Ingeniería Ambiental. Desde allí ha incentivado la investigación disciplinaria e interdisciplinaria sobre medio ambiente, biodiversidad y ecosistemas, enfatizando el tema del agua. Cada versión de los 6 foros realizados ha debatido aspectos cuya complejidad se trata de entender mediante el aporte de diversos marcos conceptuales e ideológicos. El de hoy reúne 3 ejes de discusión: agua, minería y desarrollo, páramo y territorialidad y minería y desarrollo sostenible. Nos interesa abrir la discusión en torno a los problemas, retos y oportunidades del país respecto al uso del agua, la exploración y asentamientos en el ecosistema de páramos y la inminente puesta en marcha de proyectos de explotación minera de gran escala. La conservación de nuestros recursos hídricos, biológicos y culturales nos causa especial preocupación por los efectos negativos que la minería podría causar con macroproyectos, como se ha constatado en países cercanos a nuestra realidad social y económica. Pero también debemos conocer las experiencias mundiales que muestran cómo la minería podría apalancar financieramente el crecimiento de un país siempre y cuando los proyectos se desarrollen bajo estrictas condiciones de sostenibilidad y preservación ambiental. De ahí que nos interese conocer y analizar las investigaciones científicas, tanto como las políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas con el agua como el bien para la vida, con el páramo como ecosistema estratégico y con la minería como actividad económica ahora de moda en la coyuntura mundial. El Foro del Agua se ha constituido en evento insigne de la Universidad Central, ya que reúne el trabajo disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de facultades y programas de la institución,
todas comprometidas con la diversidad cultural, la estabilidad social, la biodiversidad, la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural. Sea esta ocasión una nueva oportunidad para invitar a nuestros jóvenes a participar activamente de este debate y a no desfallecer en sus investigaciones, a fortalecer una actitud crítica dentro de un marco de pluralismo y respeto por la naturaleza y la cultura. Damos así apertura oficial al foro que se inicia con la presentación del panel de expertos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ligia Echeverry, rectora encargada de la Universidad Central. Vamos a iniciar, como ya lo ha dicho, ya el foro con el siguiente orden para que lo conozcan y podamos desarrollar esta actividad. Cada jornada tendrá el siguiente orden. Iniciaremos cada sesión con un conferencista que hará el planteamiento de discusión. Posteriormente desarrollaremos un foro con panelistas que expondrán sus posiciones desde la academia, las organizaciones defensoras del medio ambiente y el sector productivo. También nos acompañarán reconocidos dirigentes políticos del país. Una vez concluya cada panel, se abrirá un espacio de 30 minutos para que ustedes, los asistentes, puedan formular sus preguntas a nuestros invitados. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra agenda académica con el doctor Fabio Giraldo Izaza. El doctor Giraldo Izaza es economista y se ha desempeñado, entre otros cargos, como ex viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. Además, es asesor de la Organización de Naciones Unidas en la temática de hábitat. Doctor Fabio Giraldo Izaza, bienvenido. Primero que todo, muchas gracias a la universidad por su amable invitación para este importante foro. Para enmarcar la discusión que nos proponen los organizadores de este Foro Nacional del Agua, es pertinente de una forma muy rápida y esquemática ubicar el marco teórico desde el cual pienso los problemas sociales, subrayando su importancia para abordar el agua como derecho humano que afecta el núcleo fundamental de los mismos. Es el bien público que debe ser regulado para evitar su consumo indiscriminado e inequitativo a través de una visión integral en la que se vea el marco en su conjunto, reconociendo cómo la cultura, la política interior, la geopolítica y los límites de los recursos naturales y medioambientales juegan un papel en la vida individual y colectiva de la sociedad y los territorios que la contienen. Desde mi perspectiva, la discusión sobre el agua y el desarrollo humano sostenible se puede enmarcar en la problemática de la complejidad, sin omitir los diferentes enfoques que al interior de este paradigma circulan en el medio ambiente intelectual y académico. Para efectos de la discusión, solamente me interesará señalar la importancia de las versiones más interesadas en la academia, de la complejidad como ciencia y sus discusiones filosóficas. Dado el tiempo disponible, seré breve, realizando un conjunto de afirmaciones que fuera de su contexto y la amplitud de la literatura existente sobre el tema pueden parecer esquemáticas y hasta cierto punto dogmáticas. Por ello, enmarcaré mi presentación enunciando un conjunto de principios básicos que espero podamos precisar y ampliar en la discusión prevista. Primero, la complejidad como ciencia. La complejidad como ciencia es una forma específica de abordar los fenómenos humanos. El mundo es como es porque se encuentra allí. Es un datum primario. Las teorías son interpretaciones y propuestas para entenderlo, y a través de la historia hemos ido lentamente comprendiendo esta compleja máquina cosmológica en la que nos encontramos inmersos. Tiene leyes que son creaciones humanas
con las cuales damos respuestas a nuestras más viejas preguntas, pero en ellas científicamente no podemos albergar ni apreciar ningún propósito. Nuestro mundo es inmenso, hermoso, fascinante e imponente. Es impersonal, a pesar de los esfuerzos de las múltiples creencias y prácticas acerca de Dios y los dioses, con que las más diversas teologías tratan de auscultar la subjetividad, dándole una dimensión sobrenatural a nuestra presencia en el cosmos, cubriendo la materia con valores y fantasías, producto de nuestra mente, con la cual además observamos y comprendemos. En términos de la complejidad como ciencia, los procesos físicos, químicos, biológicos y humanos tienen múltiples metodologías de aprendizaje y comprobación, pero poseen un método que les es común, el método científico. Con él, nuestras representaciones nos permiten, con las abstracciones y significaciones que les son propias, dar forma a los hechos que investigamos desde los más diversos campos del saber. La física de Newton, al describir y explicar la mecánica celeste, con sus buenos resultados, al formular leyes al formular leyes sobre la evolución del sistema solar, fue tomada no solo como el paradigma de la física, sino como el de las demás ciencias, incluidas las más complejas de todas, las ciencias antropológicas y políticas, como base para el conocimiento y comprensión de la realidad. La complejidad reacciona contra este primer criterio del desarrollo científico, aportando una nueva visión. Con el advenimiento de Darwin y su teoría de la evolución de las especies mediante el mecanismo de la selección natural, muestra las limitaciones del modelo de la física teórica para describir los procesos biológicos y en sus desarrollos más pertinentes para la discusión que nos ocupa, nos alerta sobre el denominado darwinismo social y su idea de que es posible utilizar sus teorías para comprender la sociedad y las relaciones que se establecen entre los individuos. En economía, las teorías de Darwin han tenido una presencia tan fuerte y profunda como las teorías de Newton. El propio Darwin había leído el famoso ensayo sobre la población de Malthus, en el que, como se recordará, afirmaba que la tasa de crecimiento de la población tiende a superar su capacidad para alimentarnos. De allí, Darwin sacó la vieja idea de los economistas, según la cual el mundo vivo es un mundo de competencia y selección. Todas las especies tienden a producir más individuos de los que tienen posibilidad de sobrevivir. La vida se caracteriza por la supervivencia, una lucha, decían los darwinistas, por la reproducción. Darwin, fundador de la biología evolutiva, situó el mundo de la vida en el ámbito de la ley natural. Las consecuencias del darwinismo en nuestras sociedades fueron profundas. Marx, uno de sus más grandes admiradores, que se consideraba una especie de Newton de la sociedad, fundó su teoría sobre esta tradición y al leer muy problemáticamente La riqueza de las naciones de Adam Smith, creó, según él y sus seguidores, una ciencia de la sociedad, el materialismo histórico, que al ser llevada a la práctica en la Unión Soviética y sus satélites, nos alerta sobre los alcances y las limitaciones de aplicar las ideas de la ciencia a la sociedad para la resolución de los conflictos inherentes a eso que llamamos la naturaleza humana. En economía política, las fuertes discusiones sostenidas entre Ricardo y Malthus dividieron las formas de pensar los fenómenos económicos entre lo que podríamos denominar el neonewtonismo y biólogos. Esas discusiones quedaron casi como ocurre hoy incluso entre diferentes versiones políticas en un diálogo de sordos. Solo empezó a consolidarse el pensamiento económico a través de la obra tan influyente para pensar las sociedades de la economía como la de Alfred Marshall, que a pesar de haber formulado el equilibrio económico parcial a corto plazo, era un biólogo
convencido. Probablemente en 1881, según Rostov, formuló en términos matemáticos una aproximación bastante reconocible de un modelo neoclásico de crecimiento como los que se usan hoy habitualmente, base de esfuerzos que hace la teoría para establecer modelos intertemporales de equilibrio general. Estas discusiones de los economistas, por su papel en la conducción del mundo contemporáneo, están en el centro del debate al que nos ha invitado este sexto Foro Nacional del Agua. Son claves para entender los alcances y limitaciones del pensamiento económico para el manejo del agua y muy en especial para discutir con aquellos que pretenden darle un marco de racionalidad sin límites al desarrollo sostenible. La utilidad de las teorías de la complejidad en economía para discutir los temas propuestos saltan a la vista. Toda economía dinámica compleja, como sostiene el premio Nobel Krugman, presenta la estructura que en teoría de la evolución se conoce como equilibrio punteado, esto es, largos periodos de inactividad seguidos de cortos periodos de cambio precipitado por el ciclo económico no lineal. Pero estas teorías, por fuera de marcos éticos y políticos, son supremamente problemáticas. Las variables esenciales que cohesionan la vida del ser humano son intangibles, inmanentes, más de orden cualitativo que cuantitativo, y que a pesar del poder de poder ser observados con métodos cuantificativos e incluso con mediciones hoy en día de alcance cualitativo, no se pueden reducir a ellos. La verdad presenta múltiples facetas. Cuando se analiza en términos científicos, la precisión en los hechos, determinística o probabilística, solo es parcial y aproximada. A pesar de ello, y en última instancia, la ciencia establece sus veredictos atendiéndose casi exclusivamente a una realidad política exterior que en términos muy simplificados se puede resumir a través de la lógica 2 por 2 igual a 4. Este paradigma, en su forma más abstracta, se expresa en el principio de causalidad. La causa es exterior y ajena al efecto. El conocimiento pleno o suficiente de la causa nos permite anticipar o determinar el efecto. La realidad existe independientemente de la representación que nos hagamos de ella, dicen los positivistas en la economía. Desde el pensamiento complejo, una cosa es pensar en términos de física a través de las leyes y otra en términos biológicos a través de procesos. La sociedad, apoyándose en lo físico y lo biológico, se piensa desde la visión de la complejidad a través de instituciones y significaciones, producto de creaciones y destrucciones de los individuos y las sociedades en que ellos actúan. La realidad es una creación humana que se encuentra estratificada en una multiplicidad. Sin la unidad, la multiplicidad no sería sino infracaos, dispersión y discontinuidad en sí misma. La unidad de la materia, de una estrella, de una gota de agua, de un tigre o de un ser humano, no implica la multiplicidad. Simplemente ocurre que hay varios tipos de seres. El ser es y no es solo uno. Por ello, se puede postular que el ser se encuentra estratificado y diferenciado, pero sujeto a las leyes de la física, a los procesos biológicos y a las instituciones imaginarias de la sociedad. Segundo, agua y complejidad. Esta no es una relación fácil. Hay que hacer el esfuerzo de entender cómo encajan las diferentes piezas de la economía y de la sociedad y cómo interactúan con la economía mundial a través del comercio, las finanzas y la geopolítica. Pero, además de eso, también hay que esforzarse por entender las creencias de la gente,
la historia social del país y los valores subyacentes de la sociedad. Todo esto requiere, como lo recomienda persistentemente en sus trabajos de economía política, nuestro colega en las Naciones Unidas, Jeffrey Sachs, asesor del secretario general en los temas de pobreza, desarrollo y medio ambiente, implica precisar cómo la economía se conecta complejamente con las dimensiones básicas de la sociedad. Esto se puede ver en el caso del agua, un recurso amable y tranquilizador que al entrar en la lógica económica de la escasez nos pone de frente a la realidad. La pérdida de agua potable garantizada es de lejos la mayor amenaza para la seguridad de los seres humanos, y ello a pesar de su gran abundancia. Agua en todas partes y posiblemente en un futuro ni una gota que se pueda beber. Parece ser la divisa del mundo contemporáneo. El 2.5% de la tierra es agua dulce, pero casi toda está atrapada en enormes acuíferos subterráneos o en los casquetes de hielo de los polos, o como ocurre en nuestro país, en los páramos que estamos regalando y destruyendo por unos dólares más. Veámoslo. A pesar de que el agua de nuestros ríos no representa más que el 0.01% de las reservas de agua del planeta, su demanda crece frente a un tremendo aumento de la población mundial. En 1825 había alrededor de 1.000 millones de seres humanos en nuestro planeta, utilizando el agua en forma preindustrial, y hoy lo hacemos con 7.000 millones de habitantes, con necesidades diarias cada día mayores y con industria y agricultura que consumen inmensas cantidades de agua dulce. El crecimiento de la economía mundial desde 1800, acompañada del crecimiento en el nivel de vida de toda la población, vino de la mano de un crecimiento incontrolado y desproporcionado del consumo del agua. El agua es un elemento complejo. Sus componentes esenciales hacen parte del orden físico y químico. Su sencillez molecular está formada por 3 átomos de 2 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno, con el cual cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. Al ser el elemento básico de la vida, configura lo esencial de la dimensión biológica de la realidad. Con la irrupción del ser humano y sus actividades, se encuentra presente en la totalidad de los procesos de hominización de la especie y es la base de las transformaciones más importantes de la misma. Sin su presencia, no podríamos entender cómo desde la noche de los tiempos los seres humanos abandonaron la caza, la recolección y se hicieron sedentarios, creando mitos, ciudades, filosofías, regímenes políticos, religiones, estados, nación y, por supuesto, la globalización en curso. Sus diversas formas, sólida, líquida y gaseosa, poseen mayor complejidad que la denominada partícula divina de la física microatómica. Es mejor candidata a ser considerada como la sustancia más parecida a Dios. Sus 3 formas son diferentes, pero químicamente son lo mismo. Como en nuestra religión, 3 personas distintas y un solo Dios, todas presentes en nuestra vida diaria, pero como el Dios posee una dimensión intangible e inmanente, algo misterioso que se describe adecuadamente a través del círculo virtuoso de la ideología o el ciclo del agua. Un ciclo que cuando hay inundaciones como las ocurridas en Colombia recientemente y las que ocurrirán en un futuro próximo, nos recuerdan el cauce y los caminos del agua, organizados en cuencas hidrográficas para conectar y estructurar la vida en el territorio, recordándonos que este bien que consumimos en forma individual en nuestras casas es parte intangible de nuestro patrimonio colectivo. El agua circula por el planeta en el llamado círculo ideológico
que relaciona lo que se evapora con lo que cae como lluvia, nieve o granizo. Escurre el mar y desde ahí de nuevo se inicia el ciclo de evaporación. Este ciclo, conjuntamente con el de la prosperidad de los economistas, nos da una gran lección. Si no sabemos actuar en ellos e interrumpimos bruscamente sus flujos, esto trae serias consecuencias para la vida económica, la vida biológica y humana, base de nuestro desarrollo y crecimiento. Nuestra dependencia del agua como seres vivos es crucial y clarificadora en tanto constituyente esencial de todas las células animales y vegetales, sin las cuales la vida no puede existir. Los seres vivos, incluidos el ser humano, mueren primero de sed que de hambre. Con la presencia del ser humano también hay un ciclo de los residuos sólidos, recolección, transporte y, cuando es posible, cosa que aún no hacemos en el país, reutilización y aprovechamiento con amplios beneficios para la salud y el medio ambiente, si se ha creado la cultura de separar los residuos antes de su disposición final. En el ciclo del agua y en el núcleo de la discusión que nos ocupa, base de este foro, se encuentra uno de sus principales reguladores para la actividad humana, los páramos, que no solo regulan su flujo, sino que a través de miles de años, a través de su interacción con los suelos, han creado y albergado los metales preciosos, fuente de lo que nosotros hemos ido instituyendo como riqueza y por tanto con gran potencial para el desarrollo económico y social. En todas las especies vivas diferentes al ser humano, estos ciclos, los del agua y los residuos sólidos, son ciclos biológicos naturales, base de nuestra vida en el planeta. Con la aparición del ser humano, el ciclo del agua, con su actividad, se viene degradando problemáticamente, a pesar de que es, como lo hemos afirmado, la esencia de la vida. Por ello, no es de extrañar que recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de julio del 2010, consagró el agua y el saneamiento básico como derecho humano. Esto implica que todo ser humano tiene derecho a un acceso suficiente, saludable, aceptable físicamente, accesible y asequible para uso personal y humano. Esto tiene profundas consecuencias en el devenir de la economía y los derechos. Para convertir el agua en un derecho, hay que poner políticamente a la economía y sus instrumentos en su justo lugar. De fines últimos del progreso se deben convertir en simples medios. El agua como fuente de vida, de símbolos, sueños y proyectos, es un fin en sí mismo y por ello debe desplazar a la economía y especialmente a las visiones que induce la economía estándar del centro de la actividad humana. La maximización de beneficios, minimización de costos, debe dar lugar a que se cree políticamente otra relación. Máxima utilización del agua con la mínima contaminación, mínima destrucción del medio ambiente con máximo disfrute de la vida y, por supuesto, del agua. Tercero, agua y economía. Solo reinterpretando la relación virtuosa entre agua y economía se podrá descubrir el potencial que ella tiene y que tiene la biodiversidad y las principales amenazas que los acechan para garantizar un desarrollo humano sostenible. Hoy se habla con mucha fuerza de las guerras por el agua. Las naciones enfrentan muchos problemas por la forma como se gestiona. Asistimos a una variedad de conflictos internacionales, disputas regionales, confrontaciones, incluso como ocurre hoy en Colombia entre la ciudad de Bogotá y la región, y todo ello por la escasez y degradación del medio ambiente, producto de la acción desenfrenada
del ser humano sobre la naturaleza. Se han desarrollado métodos para hacer frente a las presiones de demanda por el líquido, producto, como lo señalamos, del vertiginoso crecimiento de la población. Como en el cálculo de la huella ecológica, se ha desarrollado su equivalente técnico, la huella del agua, o el volumen total de agua dulce necesaria para generar el Producto Interno Bruto, para detectar los impactos de los hábitos de consumo, visibles o invisibles, la llamada agua oculta o agua virtual, sobre la escasez del mismo. La interrelación entre agua y economía debe abordarse igualmente desde una perspectiva compleja. El agua como recurso humano trasciende la mera lógica económica y como derecho implica abordar el desarrollo humano en la perspectiva de la filosofía política, por ejemplo, como la de Sen, y considerar el desarrollo como libertad, base de la justicia. Como orientación, establece que la prioridad es la preservación de la fuente de vida, incluida donde ella se almacena. Por ello, en nuestro territorio, los páramos ocupan un lugar central. Ellos suministran más de las 2/3 partes del agua potable y a pesar de su enorme fragilidad por el modelo económico que nos gobierna, han quedado sometidos a la explotación indiscriminada de la locomotora mineroenergética que a la gran velocidad que le permiten sus frágiles rieles atraviesa toda la economía, convirtiéndose por su pésima regulación en una gran amenaza. La acumulación de riqueza de unos pocos, con una precaria y descoordinada regulación pública que de la mano de un capital multinacional multiplican sus estados de pérdidas y ganancias, es el pan de día de la prensa nacional, como lo han venido denunciando en nuestro medio y de qué forma el senador Jorge Robledo, que nos acompaña, y varios columnistas de opinión. Muchas regiones del país con grandes reservas de recursos minerales, petroleros, agroindustriales y madereros, cuyo desarrollo ha recibido fuerte impulso en los últimos años mediante proyectos transnacionales con fuerte vinculación con el sistema financiero global, impactan fuertemente el medio ambiente y las culturas ancestrales e implican la degradación y la desaparición irreversible de bosques, cuencas y ríos, con todo su potencial económico, su biodiversidad y sus recursos ecosistémicos. La gran minería, de la mano del modelo de crecimiento, permiten que las empresas transnacionales tengan el derecho de apropiarse del dominio del agua, acaparando su uso y ocasionando, junto con la bonanza de los precios de los productos básicos y con la entrada de los capitales que los acompañan, una apreciación de la moneda en términos reales con efectos negativos en la estructura productiva, reprimarizando el comercio exterior y haciendo muy dependiente la estructura económica con actividades de bajo valor agregado y poca incidencia en las trayectorias dinámicas de crecimiento y en el empleo de calidad. El máximo beneficio para el capital privado multinacional en perjuicio del conjunto de la sociedad es la consecuencia que la especialización productiva extractiva en el largo plazo le acarreará a la sociedad. Ella deberá asumir más temprano que tarde, los grandes costos en biodiversidad y las dificultades para poder desarrollar un desarrollo humano incluyente. El desarrollo humano implica no solo altas tasas de crecimiento, debe realizar al mismo tiempo cambios cualitativos en la estructura productiva. Una economía como la colombiana, desbordada en su orientación por los tratados de libre comercio hacia el exterior, no se puede concentrar en la exportación minera como ocurre en la actualidad. Ella, por el contrario, debe buscar una inserción en los mercados donde tenga lugar la producción agrícola e industrial
y una mayor presencia de los sectores intensivos en conocimiento, cosa que se hace muy dudosamente en nuestro medio. Solo así se podrá lograr la diversificación de la estructura productiva y exportadora, que como se sabe es la base de un crecimiento y desarrollo sostenible. Sin transformaciones profundas en la conformación del producto y el comercio internacional, del empleo y del patrón de especialización, es muy difícil alcanzar una estructura distributiva orientada a la disminución de las desigualdades. Una estructura productiva diversificada, donde la locomotora minero-energética no destruya con sus buenos resultados de corto plazo las potencialidades de desarrollo sostenido con tasas elevadas de aumento de la productividad, son la clave para combatir el desempleo y la informalidad de subsistencia que se encuentra en la raíz misma de las profundas inequidades presentes en nuestro país, con elevados y persistentes niveles de desigualdad. Cuarto, repensemos el crecimiento. La conceptualización teórica de Adam Smith, base de las teorías del crecimiento de ayer y de hoy, se ha presentado para muchas y muy variadas interpretaciones. Si la filosofía política no ha sido otra cosa, al decir de algunos, que un largo rodeo alrededor de la República de Platón, de la que sus desarrollos no son sino inteligentes notas a pie de página, de la economía política de Smith, se puede decir más o menos lo mismo. Las acciones individuales de millones de individuos y empresas se combinan para el bien común. El interés propio sometido a las reglas del mercado puede generar el bienestar colectivo. Para muchos, la mano invisible erróneamente es la única fuerza que en el pensamiento de Smith dirige el comportamiento del individuo en busca de su propio interés, dando pie a una naturaleza humana utilitaria y egoísta. Este planteamiento olvida que su otra gran contribución, la teoría de los sentimientos morales, donde se resalta la importancia del sentimiento de la simpatía, base de su ética que tanto falta hace en nuestro medio, que aprueba o desaprueba una acción, contribuyendo así, y no solamente con la mano invisible, al bienestar social. El conjunto del pensamiento de Smith es un pensamiento de economía política, no solo de economía, y por ello se encuentra más próximo a la complejidad que a la economía positiva meramente cuantitativa. En términos modernos, sus aportes intelectuales se podrían leer como una defensa equilibrada de la intervención del Estado para integrar los comportamientos individuales basados en el interés particular que puedan llegar a perjudicar al conjunto de la sociedad. La mano invisible, en términos de la teoría de la complejidad, puede entenderse como una propiedad emergente en el sentido de la cualidad que se presenta cuando grandes conjuntos en interacción manifiestan comportamientos colectivos muy distintos de lo que cabría haber esperado de la simple agregación de comportamientos individuales. Desde la complejidad como ciencia, la mano invisible del mercado es un sistema autoorganizativo. La idea de que un sistema altamente productivo y complejo puede generar una división del trabajo disciplinada y un mayor bienestar para toda la población a través de acciones autointeriorizadas de los agentes individuales del sistema. Por tanto, no hay necesidad de un poder central para hacer circular los recursos de la sociedad por todas partes, pero sí de una presencia activa y regulatoria del colectivo a través del Estado social. El hecho central, aunque no fácilmente comprensible o comprendido, de que en un sistema económico todo se afecta entre sí,
en un círculo complejo de creación, puede llevar a visiones sistémicas donde todo tiene que ver con todo, y un problema tan complejo como el del agua se puede regular solo con el sistema de precios, el análisis costo-beneficio y lo que hoy se encuentra de moda a través de la denominada economía verde y su eslogan central que se ha utilizado para dar discusión en este eje temático del seminario. Cito: el agua es un factor de producción susceptible de ser valorado, no solo para estimular sus contribuciones a los procesos productivos, como para descontar de las mediciones del Producto Nacional los costos de la producción ambiental y del agotamiento y degradación de los recursos. Esta visión, por más que acepte que el agua potable y el medio ambiente son bienes públicos, con externalidades negativas, presencia de asimetrías de información, complejas economías de escala en la cuenca, olvida que la eficiencia no es meramente un problema económico. Eficiencia es una virtud que no se puede tratar meramente desde una perspectiva económica y por lo tanto no es el único objetivo de interés para buscar el bienestar social a través del uso racional del agua potable. La justicia económica y por lo tanto política también es crucial. Ella se refiere a la distribución de la renta y bienestar, así como a las formas como el gobierno trata a la ciudadanía, impuestos, concesiones de contratos, distribución de las transferencias y presupuestos públicos, que son como buena parte de las decisiones macroeconómicas del Estado, bienes públicos centrales y por lo tanto problemas políticos ineludibles. En ellos es muy difícil deslindar, como sabe cualquier experto en los usos del instrumental económico, la ciencia de la ideología. La economía es un instrumento y como tal puede ser utilizado para el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental, generando externalidades positivas al promover menor contaminación ambiental y ganancias de productividad derivadas de una mejor organización de la economía ambiental y del uso más eficiente de sus factores. Mayores productividades en estos y en los encadenamientos que realizan con la sociedad se pueden traducir en menores costos para las empresas y por lo tanto en su competitividad, que son el camino para lograr mayores ventas. Empero, problemas como el medio ambiente y del agua están mucho más allá de esta versión simplificada de la realidad. Es un problema complejo. Su manejo involucra la totalidad de la población y por lo tanto a las relaciones de poder en que se encuentra inmersa, y esto no es meramente un problema económico, es un problema político que debe resolver precisamente el nudo gordiano en que se encuentra la economía colombiana con sus locomotoras de la prosperidad. ¿Se puede entorpecer el beneficio de la mayoría de los colombianos para proteger a un puñado de empresas multinacionales que vienen con sus capitales a través de los contratos que nos denuncia el senador Robledo e imponer su ley? En el mundo globalizado, el agua y el medio ambiente y todo lo que se circula, que es lo que realmente genera valor y es valor colectivo, se privatiza y por ello se buscan correctivos al margen de la complejidad. Buscar la sostenibilidad sin una fuerte presencia democrática informada como la que trata de establecer la universidad que hoy nos alberga, debe mostrar cómo con solo economía verde es visiones limitadas y miopes que pueden llevar a profundizar las fuerzas extractivas que impulsan la privatización de bosques, la biodiversidad,
la energía, los alimentos, etc. En Colombia, la Ley 1508 del 2012, conocida como la de alianzas públicos y privadas, es en el sentido fuerte una de las leyes que profundizará un desarrollo capitalista desmedido, una profundización de los mecanismos de privatización de lo público existentes en nuestro medio y a través de los macroproyectos transnacionales de gran impacto medioambiental. En ellas, sus variables estratégicas son, como el lema de los economistas, productividad y sus fines últimos, la competitividad y lo que generalmente no se nos dice, la rentabilidad de las empresas contra la rentabilidad pública de todos los colombianos. La economía de mercado, como la pensamos los economistas con nuestras teorías, y este es un eje central para la discusión, no existe en la realidad. Ella es un artilugio humano complejo. Sirve para entender cómo de una forma descentralizada el ser humano y sus instituciones de gestión y poder ensamblan los intereses particulares de miles de millones de personas en millones de empresas y más de 1.000 millones de familias del mundo para organizar el uso del tiempo de trabajo, los recursos naturales y los bienes de capital producidos, así como el medio ambiente y su sostenibilidad. El mercado es una creación humana que requiere de la acción activa de la política para lograr no solamente eficiencia, sino equidad, sostenibilidad, justicia y libertad. Su búsqueda central, la productividad, no es una medida que se pueda derivar del cálculo y mucho menos de la agregación de los factores, como lo enseña la totalidad de la teoría económica. Es una convención y una convención social que debe ser regulada por un pacto social democrático que tanta falta hace en nuestro medio. La productividad de los economistas, en el sentido estricto, alude a las falacias de composición, donde se confunde el todo con la suma de las partes y se presenta por los procesos de emergencia que se generan en los mercados por la interacción humana, la que genera el valor agregado de todos trabajando en la búsqueda del bien común. La teoría económica, desde esta perspectiva, es en algún sentido, como lo sostiene otro premio Nobel de Economía, el profesor Paul Krugman, el estudio de la emergencia de los mercados. Es, si se nos permite el símil, la base de la división artificial entre micro y macroeconomía. La emergencia, al alterar lo individual en lo social, la relaciona a ambas mostrándonos cómo el todo es diferente a la suma de las partes. Individuo y sociedad hacen parte de un mismo proceso en el que se deben conjugar dos criterios: sistémico, aceptando que el individuo que no se puede entender el individuo aisladamente porque está conectado y es interdependiente a lo social, y sinérgico, según el cual, con la mayor coherencia de la articulación de cada individuo en sus interacciones en el conjunto, se logra un mayor impacto en la sociedad. La complejidad no deslinda las ideas de la naturaleza y de la cultura, y es una vía más frecuente para encontrar las relaciones bidireccionales entre el agua como recurso fundamental para el consumo humano y las actividades económicas. Esta relación no es solo técnica y por ello no se puede dilucidar simplemente como lo hace la economía convencional, estableciendo la asociación entre cambio estructural y crecimiento. Esta visión construye una mecánica cuantitativa e ideológica que no logra captar lo esencial de las transformaciones sociales, transformaciones de la sociedad
no solo de la economía, pero incluso en la economía, transformaciones de la economía mucho más profundas a las sugeridas por los modelos propios de las teorías simples del crecimiento, ciegas, frente al complejo entretejido entre política y economía. Hay que saber manejar prudentemente la teoría económica. Buena parte de su edificio se funda en la idea de que puede hacerse una imputación separada de los costos de producción, o lo que es lo mismo, de los resultados de ella a las unidades y a los factores de producción. Tal imputación separada del todo social es técnicamente una falacia. El producto global es el resultado de la actividad global y de toda la historia anterior. El postulado técnico-económico omite que quien produce es el sistema económico en su conjunto, el cual no se puede entender suprimiendo las relaciones de poder y dominación que lo cohesionan, relacionando las reglas de juego donde, como sabemos, los dados están cargados. Esta es una vía alternativa para discutir los interrogantes a que nos invitan los organizadores de este encuentro. Las externalidades profundamente negativas de la minería mal regulada sobre el sistema económico en particular y sobre la sociedad como un todo ocultan una parte de los costos que no corren a cargo de la empresa y de los beneficios para cuya obtención ella prácticamente no hace nada. Toda decisión de imputación es una decisión política y esto se ve mejor con una teoría compleja del poder que con la simple teoría económica. Veámoslo con una de las citas preferidas de ese gran economista, Kenneth J. Arrow, Premio Nobel de Economía y gran matemático con los mayores aportes a la teoría económica del siglo en materia de crecimiento, quien para apoyar sus ideas sobre el conocimiento nos presentaba el siguiente diálogo extraído de Oscar Wilde. Cecil Graham, ¿qué es un cínico? Lord Darlington, un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada. Cecil Graham, y un sentimental, es un hombre que ve un valor absurdo en todo y no conoce el precio del mercado de nada. El pensamiento complejo es una vía para salir de estas falsas oposiciones y para discutir en torno al agua y el desarrollo humano. Para ello hay que abandonar la complejidad como ciencia e introducirnos en los misterios de la política, no de la politiquería que sea silvestre en nuestro medio. La política por el bien común, el menos común de los bienes. Ella, a través de las relaciones de cohesión y poder, solo se produce en los regímenes políticos democráticos y por ello puede crear el desarrollo como libertad. Hablar de igualdad política frente a un desempleado, un indigente, incluso un beneficiario de los programas sociales del Estado, sin darle capacidades efectivas para discutir las políticas y sus derechos, participando activamente en la elaboración de las leyes y en la discusión abierta con los que detectan el poder político del Estado, no es más que una broma. Se habla de igualdad y de derechos del hombre, pero ¿de qué hombre estamos hablando? De aquellos que gozan del bienestar material y de los derechos en países, por ejemplo, como el G8, incluso hoy cuestionadas por las propias travesías del capital que nos inunda con sus riquezas. No hay igualdad sin libertad, y estas son imposibles cuando existen y se acentúan enormes desigualdades a nivel del poder político y económico. Economía y Estado son instituciones centrales sin las cuales es imposible pensar el mundo contemporáneo, pero son instituciones imperfectas, se retroalimentan mutuamente en complejas alianzas
y por ello no deben ser controlados por los empresarios o el sistema financiero global, ni por los políticos profesionales, generalmente cooptados por las prebendas que el propio sistema les ofrece, sino por la acción directa de los colectivos humanos preocupados por los asuntos públicos de su comunidad, como lo hace hoy la universidad, invitándonos a este foro. Sexto, y para finalizar, la libertad no se reduce a la libertad de elección de los economistas, aquella que se ejerce siempre en el mercado y desde la distancia de la sociedad. ¿Helado de fresa o de chocolate? No, una elección verdaderamente libre pone en juego nuestra existencia individual y colectiva. Todo no se puede hacer, pero siempre debemos tener espacio para discutir sobre los costos y beneficios. La discusión sobre el agua, páramo y minería no puede soslayar el daño irreparable que le estamos infringiendo a nuestros recursos naturales. Tampoco puede dejar de discutir con los que se apropian de la riqueza, con los dueños del poder. Su búsqueda no se encuentra en sus cabezas, sino en el sombrero que las cubre, muchas veces elaboradas y apoyadas por modelos sofisticados y estériles de economistas como el que les habla. La única forma de crecer no es especializándose en la producción de bienes primarios en un mundo globalizado. El desarrollo humano es una vía para impedir que la explotación minera restrinja las posibilidades de desarrollo de otros sectores y así buscar reales posibilidades para luchar contra las desigualdades y la pobreza. Para ello, nuestras leyes no deben ser un buen vehículo para buenos negocios de los grandes capitales, sino una oportunidad para mejorar la condición material y psíquica de la mayoría de nuestra población violentamente mutilada para desarrollar sus capacidades por la pobreza y la desigualdad. Las inversiones no se pueden orientar exclusivamente hacia las partes dominantes del mercado, profundizando las desigualdades. Ello no solo es una política que amenaza nuestro medio ambiente, es una carta segura para destruir nuestra propia existencia. Mayor crecimiento, más productividad y mayor división del trabajo, sin una discusión política democrática activa, impactará negativamente nuestro medio ambiente, llenando nuestros ríos de cianuro y arsénico. Si seguimos permitiendo que la renta minera sea apropiada por una minoría en el poder, cegada por su gula, veremos, como lo predijo hace muchos años el gran naturalista Edward Wilson, amenazando nuestra existencia y al ser humano empujando a las otras especies hacia la extinción, mientras él está serruchando energéticamente la rama de la cual está montado. La ciencia ya ha calificado nuestra era, el antropoceno, una nueva era y peligrosa. Las lluvias en muchos lugares no llegan y esto causa muertes y pobreza. Estamos en un nuevo periodo de la historia en el que la humanidad se ha convertido en la causa del cambio climático a escala mundial. No solo hemos afectado el clima de la Tierra, sino también a la composición química de los océanos, los hábitats terrestres y marinos de millones de especies, la calidad del aire y del agua y los ciclos del agua, el nitrógeno, el fósforo y otros componentes esenciales que sustentan la vida del planeta. Las evidencias científicas son sólidas y están acumulándose con gran rapidez, pero el sistema financiero global y los políticos que les permiten sus demanes se muestran reticentes, sobre todo debido a que las compañías petroleras, carboneras, mineras son tan políticamente ellas sí poderosas. El bienestar humano y hasta la supervivencia de la humanidad dependerá de que las evidencias y los conocimientos científicos
puedan triunfar sobre la gula y la avaricia miope, la casi nula acción política y la constante y persistente programada anticientífica de las grandes empresas multinacionales. Impidamos asistentes a este evento, sobre todo los jóvenes, los abusos contra el agua y la naturaleza que se esconden detrás de la vieja y cansada idea del progreso por el progreso. La biodiversidad no es pasiva, cambia cuando la incertidumbre aprieta. Ella seguirá su curso. De nosotros, muchachos, futuras generaciones, de nuestros actos, dependerá que lo haga con nuestra compañía. Muchas gracias. Una hora. No tenía claro, ¿no?